Muchachos, bienvenidos a nuestra clase de Fundamentos de Psicología Clínica. El día de hoy tenemos la primera clase, que es una clase introductoria para toda nuestra asignatura. Entonces vamos a tener varios momentos durante la clase que nos van a servir como introducción para el resto del curso. ¿Sí? Bien, pues vamos a dar inicio. Nuestro curso, como les decía, es Fundamentos de Psicología Clínica. Y yo, su servidora, la maestra Michelle Hartman Espinosa. Bien, vamos a empezar con lo primordial. ¿Qué es eso? La competencia de nuestra asignatura. La competencia se refiere a cuáles son las herramientas que yo voy a desarrollar al final de mi asignatura. ¿Y en qué debo poner atención? Porque son las competencias que me van a servir tanto en el ámbito profesional como en el ámbito estrictamente laboral. Entonces, la competencia es algo importante para que podamos saber cuál es nuestra función como estudiantes y como docentes durante la asignatura y cuál es el camino que vamos a seguir. ¿Sí? Bien, entonces vamos a tomar en cuenta esta competencia de la asignatura. ¿Quién de ustedes me ayuda, por favor, para leer la competencia? Muy bien. Vale, ¿me ayudas, por favor? Claro que sí, maestra. Competencia de la asignatura. Aplicar los conocimientos teórico-metodológicos de la psicología clínica para diseñar proyectos de intervención acordes a las necesidades y problemas psicosociales detectados en la población. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? La psicología tiene distintas áreas. Nuestra asignatura se enfoca, como su nombre lo dice, en el área clínica. ¿Qué es lo que nosotros, al final de la asignatura, vamos a desarrollar como herramienta? Bien, pues es conocer, ¿sí?, los principios teórico-metodológicos, es decir, en qué se basa como teoría y cuáles son sus métodos de intervención para ayudar a las personas estrictamente en el ámbito clínico. ¿Y en cuáles problemas son esos? Bueno, pues son intervenciones que hacemos diseñadas para las necesidades acorde a cada población. Es decir, los proyectos que podemos diseñar en el área clínica no todos son iguales y no todos sirven para lo mismo, porque los diseños que hacemos son estrictamente para la población y el momento en el que lo ejecutamos. O sea, no sirven siempre. Es un proyecto, se hace específico para una problemática y específico para una población en el ámbito clínico. ¿Sí? Entonces, se trata de reconocer los conocimientos teórico-metodológicos para que podamos diseñar los proyectos. Mucho ojo, nuestra asignatura no es la aplicación de esos proyectos, es el diseño de esa intervención. ¿Sí? Para que podamos hacer los diseños de intervención. No así la intervención. Eso sería en asignaturas posteriores a esta, donde vamos a hacer la aplicación de los diseños. Pero en esta se trata de diseñar los proyectos. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Muy bien. El tema de hoy, que es nuestro tema inicial, es el siguiente: los momentos históricos de la psicología clínica. Son muchos, si queremos abarcar toda la historia de la psicología clínica, pues no nos alcanza nuestra sesión, pero lo que vamos a abarcar va a ser los momentos más importantes, los relevantes, los momentos que hicieron un parteaguas en la historia. Los más, ¿cómo decirlo?, aquellos que marcaron el desenvolvimiento de la psicología clínica, el desarrollo que pudiera llevarse a cabo. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, este es el objetivo de la sesión de hoy y es nuestro objetivo hacia el final, el poder alcanzarlo. ¿Quién de ustedes me ayuda, por favor, a leer el objetivo de nuestra clase? Cris, por favor. Sí, reconocer los momentos más relevantes en la historia de la psicología clínica por medio del análisis de las aportaciones de los principales autores con la finalidad de establecer la importancia de la clínica como área fundamental de la ciencia psicológica. Bien, como decíamos al inicio, no toda la psicología es psicología clínica, no toda ella. Entonces, reconocer cuáles son los momentos que hicieron del nacimiento de la psicología clínica esos momentos históricos relevantes. ¿Por qué lo estamos poniendo como énfasis? Porque no es la psicología clínica
la primer psicología existente. Contrario a lo que mucha gente pudiera pensar, cuando la gente escucha psicología, mucha gente, su primer pensamiento es el psicólogo clínico. Pues es una persona que está en un consultorio, que está en un hospital y que está atendiendo los problemas de índole de salud mental, ¿no? Esto es lo que la gente imagina. Y que esa es toda la psicología. En otros casos la gente piensa que lo primero que existió en el mundo es la psicología clínica y posteriormente pues ya las otras áreas de la psicología. Lo primero que veremos hoy es que no es así. Que la psicología clínica no es la primera área que existió en la psicología como ciencia. ¿Sí? Y entonces vamos a ir viendo los momentos en cuándo se creó, ¿sí? Y después se van creando otras áreas. ¿Sí? Muy bien, antes de iniciar, vamos a hacer una dinámica preliminar. Vamos a hacer un ejercicio inicial en donde vamos a recuperar información que es de vital importancia para nuestra sesión de hoy. O sea, información que necesitamos recopilar, traer de otras asignaturas que han tenido anteriormente. ¿Sí? De asignaturas que han tenido como historia de sistemas en psicología, ¿sí? Algunas asignaturas relacionadas con filosofía, etc. Algunas que tuvieron en los primeros cuatrimestres. Entonces vamos a recuperar alguna de esa información que nos es muy útil para enlazar la información de la sesión de hoy. ¿Sí? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Les puse aquí cuál es la dinámica de nuestra sesión. Bien, lo primero que vamos a hacer es, yo voy a pasar a sus lugares, de acuerdo a quien quiera participar, con 5 papelitos al azar que contienen una pregunta de conocimiento de psicología general. Eso es importante, muchachos. No hemos iniciado la asignatura, entonces todas las preguntas son de psicología general, de principios de psicología general que ya los han tenido en otras asignaturas. ¿Sí? Lo que van a hacer es elegir uno al azar, leer la pregunta en voz alta y dar respuesta. ¿Sí? Sí. Entonces, ustedes dan respuesta a la pregunta y posteriormente lo que vamos a hacer los demás es escuchar con atención al compañero para que cuando termine el resto de sus compañeros lo puedan retroalimentar o lo puedan también complementar. Puedan hacer una reflexión sobre la respuesta del compañero, lo puedan complementar, den su opinión, ustedes pueden decir lo que ustedes gusten acerca de la respuesta del compañero. Vamos a tomarnos unos breves minutos de inicio para poder hacer eso. ¿Sí? Sí. Bien, entonces vamos a dar inicio, revolvemos los papelitos y... ¿Quién empieza? ¿Con quién empezamos? Yo. Ven. ¿Cuál escoges? Bien. Yo. Ven. Vamos a empezar con esos dos y luego seguimos. ¿Es la psicología una ciencia? ¿Por qué? Sí es una ciencia porque sigue el método científico para comprobar hipótesis. Entonces, sí es una ciencia. ¿Qué opinan los demás? Considero que sí, porque como el concepto de ciencia que significa ciencia es un conocimiento basado en pruebas y evidencias que nos permite llegar a la aproximación de la verdad, y a través de la psicología podemos seguir esos pasos. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Sí, también es considerada ciencia porque se apoya de otras disciplinas para poder llegar a su comprobación. Muy bien, claro que sí, perfecto. Sí, claro, porque utiliza el método científico, por supuesto, se apoya en otras disciplinas, ¿verdad? Y utiliza no uno, sino múltiples instrumentos para la comprobación de hipótesis, ¿verdad? Y su objetivo, por supuesto, es la descripción de la realidad, ¿verdad? Apegado a un método científico, que eso es fundamental. Muy bien, muy buena respuesta, los felicito. Pili, ¿qué pregunta te tocó a ti? ¿Cuáles son los principales campos laborales del psicólogo? Bueno, pues un psicólogo lo podemos encontrar, como ya nos lo dijo usted, dentro de un consultorio particular, en un hospital, dentro de las escuelas, dentro de una empresa desenvolviéndose en área de recursos humanos, no se me ocurre otro. ¿Alguien más se le ocurre en algún otro lugar? ¿Sí? Depende también de su especialidad, también podemos encontrarlo en hospitales
pueden ser sexólogos, apoyan a neurólogos, entonces también son conductuales, se encargan también de ver la conducta de las personas, hacen su propio consultorio, pueden trabajar privados también. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más se le ocurre algún otro? En el área jurídica y en el área Exacto. criminalística. Claro. También podemos tener la psicología organizacional para una empresa, capacitación Muy bien, claro, excelente. Sí, el campo laboral y los lugares en donde el psicólogo general pueda trabajar son inmensos, ¿no? Son casi en todas partes, ¿verdad? El psicólogo puede trabajar en todas partes, en las escuelas, ¿verdad? De forma, en el campo educativo, puede trabajar en comunidades, puede trabajar a nivel de investigaciones con poblaciones grandes, en psicología social, bueno. Y comunicación. Claro, puede trabajar en cualquier parte. Tan solo pensemos en un área donde el psicólogo general puede trabajar cuando se especializa en psicología del deporte, ¿verdad? Y acompaña a los equipos del deporte que les guste y los acompaña en su desarrollo deportivo, en los entrenamientos, Maestra, eso sería para motivarlos a ellos, ¿no? Claro. El rendimiento, en tener un mejor rendimiento. Por supuesto. Entonces, lo bello de esta profesión es que en todas partes se necesita un psicólogo y en todas partes tenemos mucho que hacer. También en un campo laboral para que los compañeros se sobrelleven, ¿no? Y tengan un equipo. Así es, ayudar a la gente a estar bien, ¿no? En cualquier ámbito donde se encuentre. Y por supuesto, un campo difícil es el área laboral, ¿no? Las relaciones en esa área son bastante complicadas, porque baja el rendimiento y entonces baja el rendimiento, ya sabes, baja la productividad de la empresa, etcétera, y nada mejor y nada suple la función de un psicólogo en esas áreas. Muy bien, vamos a hacer una última para seguir. ¿Quién hace una última? ¿Ahí? Venga, una última pregunta. Autores importantes para ti en psicología. A mí en particular me gusta mucho Skinner, porque él se basó mucho en las cuestiones de comportamiento. Entonces a mí en particular es que podría decir que me gusta. Muy bien. ¿Alguien tiene algún otro? Pues, bueno, yo, Pablo, hizo un gran aporte, él era fisiólogo y también psicólogo ruso, y nos habla del asociamiento clásico, o sea, o el condicionamiento clásico, pues esto se da mucho en la corriente conductual. Muy bien. ¿Alguien tiene algún otro favorito? Piaget, que es analiza los procesos de pensamiento, perdón. Muy bien, Entonces, claro. ¿por qué? Porque al final de cuentas es el estudio del ser humano, ¿no? Claro, ¿Cómo muy bonitos los cómo estudios de actuar? Piaget, por supuesto, como ninguno. Sí. Bueno, para mí definitivamente no hay como Freud, quien se podría decir que es la base, ¿no? de todo esta belleza que es la psicología, y obviamente pues el psicoanálisis, ¿no? Que nos permite llegar al trasfondo de cualquier situación. Muy bien, claro que sí, lo estamos haciendo muy bien, los felicito. Bien, pues entonces vamos a seguir con la clase. Todos estos conocimientos que ustedes tienen, y por supuesto que tienen muchísimos más, van a ver cómo los vamos a relacionar con el tema de hoy y cómo van a completar, ¿sí?, ese conocimiento que ustedes han ido adquiriendo desde el principio de la carrera al día de hoy. Muy bien. Vamos a empezar por definir claramente de toda la psicología clínica, ¿a qué se dedica? Porque tenemos en psicología, pensemos, yo digo una y ustedes pueden decir otra. Tenemos psicología educativa, Forense. ajá, forense, Del deporte. del deporte, Social. ajá, social, sí, Cognitiva. Evolutiva. evolutiva, claro. Vamos a ver específicamente entonces psicología clínica, exactamente qué hace para que no la confundamos con otras áreas nunca. La psicología clínica es la rama de la ciencia psicológica que se encarga de la investigación, evaluación, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención de todos aquellos factores que afecten, y he aquí nuestra clave, que afecten la salud
mental. Todo aquello que afecte la salud mental es lo que llamamos lo clínico. Lo clínico es el estudio, ¿sí? Y junto con ello todo lo que viene de todos aquellos factores, todos aquellos, muchachos, que afecten la salud mental del individuo. Pero mucho ojo, porque la psicología clínica no se refiere solo a los trastornos mentales. Vean cómo hablamos de todo aquello que afecte. No solo un trastorno mental lo afecta. ¿Ah? El estrés no es un trastorno mental. ¿Y cómo lo afecta? También el entorno social. El entorno social lo afecta. Exacto. Todo aquello que afecta a la salud mental del individuo es el campo clínico. Y el campo clínico no solo se dedica a tratarlos. Fíjate, porque mucha gente piensa que el psicólogo clínico se dedica solo a esto, al tratamiento, ¿no? Mucha gente dice, bueno, el psicólogo clínico lo que hace es dar consulta. No. El psicólogo clínico puede hacer investigación. El psicólogo clínico hace evaluación, que es muy importante antes de dar tratamiento. Uno evalúa al paciente, ¿no? Hace rehabilitación. Por supuesto que hace el diagnóstico, si no, ¿cómo damos el tratamiento? ¿No? Entonces, todas esas cosas hace el psicólogo clínico, no solo da el tratamiento. Porque si uno tiene una imagen del psicólogo clínico y decimos, a ver, imagina un psicólogo clínico, lo vas a imaginar sentado delante de un paciente haciendo una intervención, eso vas a imaginar. Cuando para llegar a la intervención se necesitan pasos previos. Ya iremos viendo durante la asignatura y en la siguiente clase vamos a ver qué pasos hay antes de la intervención. Porque no es sentarse y dar intervención, muchachos. ¿Cierto? Uno no puede sentarse y pedirle al paciente muy bien, entonces platícame y yo intervengo. No es así. Se sigue una metodología, como ya habíamos comentado. ¿Sí? Entonces vamos a ver todo ello, vamos a ir viendo paso por paso cómo hace el psicólogo clínico desde el inicio y qué es lo que se necesita para llegar a llevar a cabo una buena práctica clínica, que esa va a ser en la siguiente sesión. Para que podamos llegar al tratamiento, que es una parte central de la psicología clínica, pero no la fundamental. Porque no puede haber tratamiento si yo no tengo diagnóstico. Y no puedo llegar a un diagnóstico si no efectúo la evaluación. ¿Verdad? Por supuesto. Entonces, bien, este es el objetivo específico de psicología clínica. Vamos a ver entonces esto. La intervención clínica se divide en tres posibilidades. Tres y solamente tres, y quiero ser enfática con eso. Tres y solamente tres posibilidades. Son tres las orientaciones primarias, o les llamamos fuerzas, en psicología. ¿Cuáles son estas tres fuerzas en psicología? La psicoanalítica, la humanista y la cognitivo-conductual. ¿Qué es esto? ¿Qué queremos decir con las tres fuerzas? Bueno, lo que queremos decir con tres fuerzas es que son las directrices teóricas con las que realizamos la evaluación del pronóstico, ¿sí? El diagnóstico, la intervención, etc. Necesitamos una directriz teórica. Y hay tres distintos modos de observar el comportamiento humano y dar una directriz teórica a todo lo que el clínico hace. A todo, desde el modo de evaluar, desde el tipo de diagnóstico, el tratamiento. De acuerdo a tu visión teórica, cambia todo eso. ¿Sí? Le da una directriz, le dice cómo hacer todo. Incluso, muchachos, algo bien importante es que esta directriz, esta orientación, le dice al psicólogo qué mirar, qué observar. Porque no se observa lo mismo en la clínica analítica, no se observa lo mismo en la clínica humanista y no se observa lo mismo en la cognitivo-conductual. Y por lo tanto, si observo algo diferente, todo lo demás es distinto. Tan solo por lo que está observando una persona. Entonces, un mismo sujeto puede ser observado desde tres distintas ópticas. Desde la psicoanalítica, la humanista y la cognitivo-conductual. Sin embargo, no puede ser tratado al mismo tiempo desde las tres ópticas. No puede recibir un tratamiento clínico desde las tres ópticas.
ver entonces algunos datos históricos fundamentales. Ya los hemos visto en otras clases, pero vamos a hacer, ¿sí? Vamos a traerlos hoy a colación para que veamos cómo es que se entrelaza con la psicología clínica. Como ya sabemos, en 1879, Wundt funda el primer laboratorio de psicología en Alemania, en Leipzig. ¿Sí? Pero es bien importante, muchachos, ¿qué hacía Wundt en el laboratorio? Eso es muy, muy importante en la historia. ¿Qué hacía el señor en el laboratorio? El señor se dedicaba a los problemas de conducta humana. Ojo. Por lo tanto, Wundt y todos los que siguieron a Wundt se dedicaban a la psicología experimental, que es otra rama de la psicología. ¿Qué quiero decir con esto? Muchachos, que la primera psicología que existió en el mundo, en el siglo XIX, era la psicología experimental. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué existía eso? Bueno, pues porque las primeras preguntas que el ser humano se hizo con respecto a la psique fueron: ¿por qué se comporta como se comporta? Fue la primera pregunta que el ser humano se hizo con respecto a psicología. ¿Por qué se comporta así? Que finalmente todavía al día de hoy es una pregunta que el psicólogo trata de responder, ¿no? Oiga, psicólogo, ¿por qué el niño pega? Oiga, psicólogo, ¿por qué no puedo separarme de una mala relación? Oiga, psicólogo, ¿por qué no tengo el rendimiento que yo quisiera en el trabajo? Siempre estamos tratando de darle una explicación a la conducta. En ese entonces, en el siglo XIX, la explicación de la conducta la hace y la hacía la psicología experimental. Eso hacía Wundt. Entonces imagínate un mundo en el que los psicólogos todos eran psicólogos experimentales. Imagínatelo así. Ahora, ya para Whitmer, en 1907, iniciando el siglo XX, que es el boom para nosotros, iniciando el siglo XX, después de haber estudiado con Wundt, él acuñó el término psicología clínica. Y entonces si tú preguntas, oye, ¿quién fue el primer psicólogo clínico? No fue Wundt. Wundt ha sido y siempre será un psicólogo experimental y jamás lo quiso dejar. Wundt no lo cambió. Sin embargo, Whitmer sintió la necesidad de otro campo de la psicología para dar otro tipo de explicaciones. Y entonces al principio del siglo XX, Whitmer dijo, necesitamos una psicología clínica. Pero el nacimiento de la psicología clínica es para tratar niños, no se trataba de adultos, se trataba de niños. Niños con, por supuesto, ¿qué tipo de niño crees que atendía? Pues aquí eran los niños de Wundt, eran niños con problemas de conducta. ¿Sí? Eran los niños de Wundt, eran niños con problemas de conducta. Ahora, así se la llevó la psicología clínica, atendiendo solo gente con problemas de conducta, pero ya en el ámbito clínico, pensando en su salud mental. A eso decimos que era el tratamiento clínico, cosa que Wundt no hacía. ¿Sí? Wundt seguía las enseñanzas de toda la psicología experimental, de los teóricos que mencionaban hace rato, de Skinner, ¿verdad? De Pavlov, etc. Cuando la psicología era toda experimental. Entonces, el desarrollo explosivo para la psicología clínica, ¿cuándo tuvo de veras un impacto? Aquí su impacto era poco. La psicología clínica se parecía mucho a la experimental. Mucho. Entonces, ¿cuándo tuvo un desarrollo explosivo? Después, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial, que se hizo muchísimo más importante que en la primera. En la primera, ¿sí? Pero para la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, ¿qué fue lo que se les pidió? Aplicaron algo distinto, y además era de aplicación militar. Se le pidió a los psicólogos clínicos, a estos mismos psicólogos, se les pidió que aplicaran una serie de pruebas para medir a los soldados. Y para medir los soldados, tanto los que salían a combate como los que regresaban de la batalla. Entonces eso es algo bien importante. Fue lo primero que se les pidió a los psicólogos clínicos, que trabajaban con niños, con problemas de conducta. ¿Qué es lo primero que se les pide? Es, oye, a ver, psicólogo, quiero medir las características de personalidad y los daños hechos a la salud mental del individuo que regresa de la guerra. Ayúdame. ¿Quién sino el psicólogo clínico podría hacerlo? No podía hacerlo desde la psicología experimental. No se puede. Tenía que ser desde lo clínico.
desde el área del pensamiento, de la emoción, de la percepción, desde lo emocional, que los experimentales no manejaban el área emocional. ¿Sí? Entonces, desde esas áreas tenían que ser. Y bueno, pues los psicólogos tuvieron que aprender a hacerlo, porque no sabíamos hacerlo. Entonces le piden, oye, necesito que los evalúes y que me digas cómo están de su salud mental y qué podemos hacer. Además, quiero que me hagas una propuesta para qué podemos hacer. ¿Sí? Y entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Bueno, pues lo que hicieron fue, a ver, vamos a empezar a implementar un método para hacer esto que me están pidiendo. ¿Qué hicieron? Aplicaron entrevistas, escribieron informes y aplicaban terapia, específicamente de orden psicoanalítico. Ahorita voy para allá a explicar por qué. Pero entonces, la psicología clínica como disciplina se fundamentó muy en el inicio en la evaluación psicológica. Y en muchos casos, muchachos, muchos éramos una práctica dependiente de la psiquiatría. No éramos vistos como un profesionista importante. Claro, por supuesto, éramos el auxiliar del médico, el auxiliar del psiquiatra, el auxiliar del neurólogo. Nosotros éramos gente que apoyaba. No éramos tan reconocidos como profesionistas en esos tiempos. ¿Sí? Éramos auxiliares, efectivamente, que dábamos apoyo. Y después de ello, pues no se pasó más al desarrollo de la teoría y técnica, no de la psiquiatría, no de la modificación de la conducta humana, sino ya propio de la psicología clínica. Ahora, ¿de dónde tenemos todo eso? ¿De dónde esto nació? Bien, tenemos lo siguiente, es los datos históricos relevantes. Tenemos a dos personas súper importantes como dato histórico. Este de aquí, que todo el mundo conoce, que es Sigmund Freud, y el de al lado es su padre teórico, ¿sí? Que es Breuer, para pronunciarlo correctamente. Sigmund Freud y Breuer, que se escribe Breuer, aquí. ¿Cuál es la relación entre estos dos sujetos? Bien, Freud, que no era psicólogo, aclaremos esto, ¿sí? Que era exacto, que era un médico austriaco. ¿No? Freud se dedicaba a la medicina y específicamente el campo de la neurología, ¿verdad? Exacto. Entonces Freud se dedicaba al campo de la neurología cuando se interesó por sintomatología que encontraba en sus pacientes, específicamente en las pacientes femeninas. Específicamente, encontraba sintomatología que era no explicable físicamente. ¿Y qué hace Freud entonces? Empieza a investigar, ¿verdad? Y empieza a trabajar con ello. Para estos estudios que él hace, no encuentra el motivo, ¿sí?, por el cual están teniendo esos síntomas, y empieza a pensar y a sugerir que son de índole psicológico. Y entonces lo corren de los hospitales, tiene un problema grave en su trabajo porque le dicen, las pacientes están fingiendo. Y él dice, no, no están fingiendo, esto es un diagnóstico, ¿verdad?, que dice que el síntoma está presente, pero que no es de origen físico, es de origen psicológico. La gente se rió de él. ¿Cómo va a ser? Y entonces le decían, claro, es de origen psicológico, está fingiendo. Freud decía, no, no está fingiendo, es de origen psicológico. O sea, sí lo tiene, pero no es físico. ¿Qué hicieron la gente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX? Reírse del señor. Eso hicieron. Se rieron de él. ¿Qué hace él? Él se va a París a estudiar con Charcot. Porque Charcot estudiaba algo muy parecido, los síntomas de la histeria. Se va con Charcot, ve que Charcot hace intervenciones con hipnosis. Hipnosis era entonces y fue una práctica sacada, ¿verdad?, de prácticas africanas, de brujería era la hipnosis. Y Charcot la usaba para trabajar con los pacientes. La hipnosis tiene su origen, ¿verdad?, en las culturas antiguas africanas que tenían esas religiones, ¿no?, que trabajaban con estados alterados de conciencia.
considerado del mundo llamábamos brujería. Entonces, la gente pues no quería mucho a Charcot, pero Freud confía en él, estudia con él y regresa para empezar a escribir sus primeras aproximaciones al estudio de la histeria. Y cuando Freud las presenta en público, ¿qué es lo que sucede? Lo atacan. Lo atacan, ¿sí? Freud y Breuer escribieron juntos lo primero que vamos a reconocer como historia de la psicología clínica. ¿Sí? Sí. Bien. Ellos hacen eso. Posteriormente, en el mundo, como les decía, cuando empezó la psicología clínica, todas las intervenciones eran de origen psicoanalítico. Todas. ¿Sí? Sí. Bien, después viene la psicología humanista, la psicología clínica humanista, entendamos, que se fundamenta en la filosofía humanista, que existe desde el siglo XV. Pero como parte de la psicología clínica, ¿desde cuándo existe? Pues surge en los años 60. Imagínate los años 60 lo que implicó en el mundo. Te tendrás que imaginar los hippies, te tendrás que imaginar esta revolución que hubo en el mundo, ¿sí? Y que esta gestión de la psicología humanista se empezó a dar en los años 50, cuando estábamos en este proceso de la Guerra Fría. El mundo necesitaba algo más. Y entonces surge la psicología humanista, la psicología clínica humanista, como una forma de dar solución a problemas que el psicoanálisis no podía. ¿Por qué el psicoanálisis no podía dar solución a cierto tipo de problemas? Porque había muchos conflictos sociales, ¿no? En la época, ¿no? La Guerra Fría, todo ese tipo de... ahora sí que la tensión de la destrucción nuclear, ¿no? Entonces la gente, pues, como dice usted, ¿no? La parte clínica no podía responder a lo social. Exacto. Sí. Los tratamientos psicoanalíticos eran prolongados, por supuesto, y el trabajo a profundidad no estaba beneficiando a la salud mental de la población que se encontraba con el mundo destruido, ¿no? 2 guerras habían antecedido. Teníamos la mitad de Europa destruida. No es de sorprender que la gente que empezó con este movimiento, que hizo la segunda fuerza en psicología, no es de sorprender que esta gente haya tenido que vivir los horrores de la Segunda Guerra y hayan estado en campos de concentración. No sorprende a nadie que esto sea. Y que esta propuesta que ellos dieron de la psicología humanista sea tan importante para el momento en el que el mundo estaba y esta necesidad que se tenía. ¿Sí? Entonces estábamos en esa propuesta y entonces imagínate que para 1970 los investigadores del comportamiento incursionan en el área clínica. ¿Te acuerdas de aquellos psicólogos experimentales, no? Imagínate que está así el mundo. Tú tienes a los psicólogos que son los psicoanalíticos, que no dejaron de existir porque surgiera la psicología humanista. Tenías estos dos, más los que todavía trabajaban como psicología experimental, con problemas de conducta humana. ¿Sí? Vieron los años 70, así, cuando en psicología clínica se hacía humanista y psicoanalítica. Entonces, lo que hicieron los experimentales es cuestionar a la psicología clínica si era una ciencia o no. O sea, los miraron feo. Voltearon a verlos y a preguntarse, pero ese procedimiento que tú estás llevando a cabo me parece que no es apegado al método científico. Me parece que hay cosas de las que estás hablando, Freud, me parece que hay cosas de las que están hablando ustedes los humanistas, estas cosas del alma, estas cosas de la superación, esta cosa del inconsciente. ¿Por qué no nos convencía? Porque ellos son experimental y los experimentales requieren que pueda observarse y medirse. Y entonces el experimental dijo, no, ustedes andan en un canal alejándose de la mano de la ciencia y los tenemos que regresar. Y entonces estos experimentales hicieron su propuesta para psicología clínica para dar la atención a la salud mental apegados al método experimental.
Y en los 70 nace la propuesta cognitiva conductual. Porque a los experimentales les querían regresar como al carril, ¿verdad? A los compañeros. Y nace como eso. ¿Sí? Y entonces con ello el tratamiento se hizo distinto. El tratamiento se hizo más corto. ¿Sí? El tratamiento se hizo específicamente diseñado para comportamientos preocupantes. Es la vuelta al inicio, cabe aclarar. ¿Se acuerdan cómo nació la psicología clínica? Con comportamientos preocupantes. Cognitivo-conductual es la vuelta al inicio. Pareciera muy moderno y uno dice es la modernidad. Quiero que hagan esta reflexión que es lo cognitivo-conductual no es la modernidad, muchachos. Lo cognitivo-conductual es volver a un. Lo cognitivo-conductual es la vuelta al inicio. Porque muchos dicen y piensan que en psicología clínica lo que sí, lo de moda es hacer psicología cognitiva, completamente de acuerdo, pero no es moderno. Es lo pero no es lo moderno, es la vuelta al inicio, a donde el psicólogo clínico trabajaba con comportamiento preocupante. Porque así empezamos con la clínica, con el comportamiento preocupante. ¿Y qué estamos haciendo el día de hoy? Trabajando con comportamiento preocupante. Ok, vamos a ver, ¿dónde estamos actualmente? Vimos esta semblanza. ¿Dónde estamos actualmente en psicología clínica? En psicología clínica hemos entendido varias cosas importantes. Una, ninguna de estas propuestas tiene la realidad en su totalidad. Ninguna. Estas propuestas tienen su utilidad en diferentes campos de la clínica. Eso es vital. ¿Sí? Ninguna puede negar a la otra. Ninguna. ¿Sí? Ninguna está mejor que otra. ¿Dónde estamos actualmente entonces? Estamos si partimos de que las tres fuerzas son necesarias, actualmente entendemos que en psicología clínica lo que son de distinto orden. De primero y de segundo orden. De primer orden, aquellas a las que hay que actuar rápido, con una terapia pronta para modificar cosas preocupantes. Por ejemplo, ¿qué? Consumo de sustancias nocivas, que implica adicciones. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué? Conducta suicida. Ese tipo de problemas requiere de una atención rápida, de primer orden, enseguida. Porque lo primero, como para todos, es salvarle la vida al paciente. Entonces requiere una atención rápida. ¿Quiénes son los de primer orden? Los cognitivo-conductuales. Porque necesitan la modificación. ¿Quiénes somos los de segundo orden? Los de segundo orden somos psicología psicoanalítica y la humanista. Los de segundo orden es un trabajo más profundo que solo conductual. Pero entre psicología humanista y psicología clínica, que es de orden psicoanalítico, hacemos un trabajo completamente diferente, con una dirección completamente distinta que iremos revisando en el curso. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estamos actualmente? Es en lo que debemos hacer los psicólogos y todos los profesionistas en el área de la salud. En lo multidisciplinario. Esa es la actualidad, lo de veras actual en psicología clínica. Actuar de forma multidisciplinaria. Y lo multidisciplinario quiere decir no solo con médicos, porque el psicólogo actúa, ¿verdad?, junto con los médicos de distinta índole, el psiquiatra, el neurólogo, el nutriólogo. O sea, nosotros trabajamos todos juntos, pero no solo eso, sino que con otros psicólogos clínicos incluso, que damos apoyo en los distintos niveles de intervención. Cabe aclarar, no se lleva la intervención al mismo tiempo. Es decir, se canaliza a los psicólogos de primer orden para que haya una modificación conductual. Y cuando la modificación conductual se ha logrado, se canaliza a psicólogos de segundo orden, dependiendo del tipo de problema que el paciente tenga.
Entonces, lo IN es hacer lo multidisciplinario, lo incluyente. Esa es la modernidad en psicología, hacerlo incluyente. En lugar de hacer separaciones, en lugar de rechazarnos los unos con los otros. ¿Sí? Muy bien. Para terminar, muchachos, de esta forma como estamos hoy en psicología clínica y haciendo el cierre, ¿qué reflexión como estudiantes de psicología general les deja nuestra clase de hoy? ¿Qué reflexión pueden hacer para ustedes? O sea, la pregunta que quisiera que se contesten después de nuestra sesión de hoy es: ¿de qué me puede servir lo visto hoy en clase? Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes anotan de qué esta reflexión, lo vamos a anotar, ¿sí?, en nuestra libreta, y cuando ustedes lo tengan listo, hacemos la retroalimentación de esta reflexión que ustedes van a anotar. Y con eso vamos a terminar la clase. Muchachos, muchísimas gracias por su atención y por favor, hacemos nuestra reflexión. Gracias.